Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 46. A prueba de fallas. Punto de vista narración. All for One no entendió por qué su oponente era tan poderoso. En este punto, también tenía bastante confianza para enfrentarse a All Might. Pero de alguna manera, parecía que cada uno de sus golpes fue inútil contra Beru. O se encogieron de hombros o se curaron instantáneamente. No recordaba que las peculiaridades implantadas en Beru resultaron tan fuertes. Incluso cuando apostó y se peleó con él, solo para aprovechar esa oportunidad para lanzarle Air Cannon, no pasó nada. Beru solo fue empujado hacia atrás, se curó casi al instante. Mientras All for One, bueno, el viejo villano podía sentir que su cuerpo moría lentamente a medida que se acumulaban sus heridas. Su hiperregeneración apenas lo dañaron con vida, y sus otras peculiaridades de mejora eran las que lo afectaron en movimiento. Arrastró su cuerpo roto de los escombros de los edificios a su alrededor. No sabía qué hacer con su oponente. Había pensado que Beru era como Kurohiri, pero ahora la situación no era realmente favorable para él. Pero, él todavía no estaba perdiendo la esperanza. Kyugai siempre fue un hombre inteligente, después de todo, se había asegurado de poner un mecanismo de seguridad dentro del cuerpo de Beru. Fue después de que satisfacer que Beru había comenzado a desarrollar un pensamiento consciente. Un poderoso bolsillo de veneno que detonaría dentro de su estómago cuando All for One presionara un interruptor. Ese mecanismo de seguridad fue diseñado especialmente para esta improbable posibilidad. El veneno era en realidad solo un cóctel de químicos mortales instantáneamente capaz de matar incluso al más fuerte de los enemigos al instante. La hiperregeneración en realidad empeoró las cosas para la víctima. Solo podía prolongar su vida por unos dolorosos segundos. Retrasar lo inevitable y prolongar la miseria del objetivo durante unos 10 segundos como máximo, para ser exactos. Ahora, All for One no tenía la ilusión de escapar, probablemente iba a ser capturada. Pero, con el tiempo, iba a recuperar algo de fuerza. Y todavía estaban Shigaraki y algunos de sus otros subordinados. Puede que no sean tan útiles como Kyuga y Gigantomachia, pero aún tiene esperanzas de escapar. Pero primero, se aseguraría de que Beru muriera aquí. All for One no presionó instantáneamente ese interruptor. Iba a burlarse del insecto que se había atrevido a arruinar sus aviones. Punto de vista Beru. Miré a All for One mientras se levantaba tembloroso. No creo que le quede fuerza para apretar los puños. Y sin embargo, aquí está, todavía vivo. Esto sería mucho más divertido si realmente pudiera sentir dolor. Pero es más como un pez muerto cuando se trata de reacciones en este punto. Quiero decir, esperaba mucho más ira. Incluso ahora, cuando esa máscara se arrancó de su rostro, realmente no puedo ver mucha ira en su expresión, no es que le quede mucho rostro. Más bien, puedo ver una sonrisa enfermizamente arrogante grabada en sus labios. Un recuerdo de que odio tanto a este hombre. Esa arrogancia, siempre actúa y siente que está por encima de todo y de todos. Como si siempre tuviera el control de la situación. Pensé que sería capaz de sacar algo parecido a la desesperación de él. Pero supongo que él no es el tipo. Ja. Sin embargo, no esperaba que se riera. ¿Es esto divertido para él? ¿Muerte? Quiero decir, a veces matar a alguien puede ser divertido. Pero morirá sin duda no lo es. Estoy seguro de que esta pelea ya ha causado bastantes muertes. Aunque realmente no se puede evitar. All for One no es exactamente un objetivo fácil. Nadie me reprochará esto, bueno, tal vez algunos lo hagan. Pero no me importa. ¿Qué es tan gracioso? Pregunté mientras lo miraba fijamente. Realmente no me preocupa mucho por él, pero supongo que puedo seguirle la corriente por un segundo. Esta pelea ya ha terminado de todos los modos. Ya no hay nada que pueda hacer. Él solo se rió un poco. Entonces su sonrisa se volvió un poco sádica.
¿De verdad crees que has ganado? No eres más que un experimento de laboratorio. Supongo que el delirio no es tan inusual para un megalómano en sus últimos momentos. ¿Crees que te dejaría correr sin seguridad? Se ha hecho un mecanismo de seguridad para ti, pequeño insecto. Vas a morir aquí mismo. Hoy. ¿Cree que soy una especie de idiota? Quiero decir, no soy el individuo más inteligente. Pero se esperaba que esto sucediera. Lo envenené con mis garras, él tampoco tiene tanto tiempo de vida. Su hiperregeneración funcionando a toda marcha es lo que evita que se derrumbe en el suelo. Hice los preparativos para esta pelea. Soy muy consciente de que podría tener que morir durante eso, incluso si puedo vencer fácilmente a All for One. Esa es también la verdadera razón por la que dejo a Toga con los héroes. No quiero que se convierta en una villana inútil. Puede que no la conozca muy bien, pero no es tan mala persona. Ella se merece algo mejor que eso. También me aseguré de informar a las autoridades sobre la ubicación del laboratorio de Kyudai. Fue una simple llamada anónima justo antes de que yo llegara para prepararme para la redada en la USG. Les aconsejé que tuvieran un equipo de héroes poderosos con ellos también, ya que Nomus intentará proteger el laboratorio sin importar nada. Hice los preparativos para morir aquí. Pero este tipo todavía piensa que de alguna manera sobrevivirá. Esto es bastante irritante. Pero supongo que no tiene forma real de saber cuánto trabajo puse en esto. Oh, bueno, es una pena que mi esfuerzo pase desapercibido. Tampoco sé realmente la naturaleza de ese mecanismo de seguridad. De alguna manera confié en la arrogancia de All for One y su falta de conocimiento de mi poder para que peleara conmigo. Habría sido lamentable si hubiera usado su mecanismo de seguridad al principio. Pero, dado que en realidad no creía que pudiera vencerlo, no tenía motivos para usar. Ahora, todo salió según lo planeado. Veamos qué tiene realmente bajo la manga. Como quieras, Tilde, ya has perdido. Es todo lo que le dije. Pero mi falta de cuidado parecía molestarlo un poco. Muere. Muere sabiendo que todo lo que hiciste no fue más que un inconveniente para mí. Pobre tonto, todavía no tiene idea de cuán rápida será su muerte. El veneno que usé con él no es un veneno de serpiente normal. Es una combinación de todas las sustancias venenosas que se consumieron en el pasado. Un cóctel mortal que realmente no he tenido la oportunidad de probar. Incluso con su resistencia, no estará vivo por mucho más tiempo que yo. Sacó un pequeño interruptor, parece que estaba en algún lugar dentro de su boca. Podría alcanzarlo, pero en realidad no sería capaz de cortarle la mano antes de que la presione. Sin embargo, sucedió algo más inesperado. Una ola de llamas corrió rápidamente hacia All for One, quemándolo y enviándolo al suelo. Un héroe con un traje de látex oscuro y ceñido apareció desde un lado. Su ataque furtivo tomó un All for One por sorpresa. Después de echar un vistazo más de cerca, él es el tipo del que tomé la peculiaridad del fuego, su barba llameante todavía es genial de ver. Por la expresión de su rostro, debe haber escuchado lo que All for One acababa de decir. Supongo que en realidad es un héroe porque en realidad no se ve tan complacido. Extraño, no lo recuerdo siendo amistoso. Tal vez también se enteró de mi identidad o algo así. Realmente no tengo ganas de pensar demasiado en eso en este momento. Oh, bueno, su ayuda fue agradable, pero All for One todavía tiene ese interruptor en la mano, y ahora está aún más lejos de mí. All for One todavía estaba un poco herido, pero presionó el interruptor de todos los modos. Se rió un poco, miraba mientras al feroz héroe y luego me miró a mí. Podía sentir un estallido extraño saliendo de mi estómago, luego sentí una extraña sensación, aunque extrañamente familiar, invadirme. Inmediatamente comencé a sentir náuseas, una sensación de que no había tenido en mucho tiempo. Pero, por alguna razón, realmente no siento que esté en peligro. Esperaba que me colocaran algún tipo de bomba, pero esto se siente más como una especie de toxina, una que estalló de una burbuja en mi estómago. Puf tilde tilde. Era mi turno de reír. Toda esa preparación solo para que el mecanismo de seguridad sea algo tan inútil. ¿Encuentras que tus órganos se derriten divertido? ¡Qué retorcida abominación eres! Rápidamente fue enviado volando por una patada en llamas. All for One ya estaba en un estado agonizante, estas heridas le hicieron ni siquiera capaz de levantarse. Él simplemente se quedó allí, con una mirada confundida en su rostro. El héroe de antes finalmente reaccionó y corrió hacia mí también.
Supongo que quiere ayudarme, pero no hay mucho que hacer. Mi cuerpo ya está absorbiendo esas toxinas, no pasará mucho tiempo antes de que se integren por completo en mi veneno habitual. Mierda. ¿Estás bien? Cielos, no esperaba que un héroe mostrara tanta preocupación. Sí, tilde, resulta que fue bastante inútil para mí. Eso es todo lo que dije. Este héroe se detuvo en seco y suspiró un poco. Supongo que tomó mi palabra. Pasé junto a él y me agaché hacia All for One, mirándolo con una simple alegría infantil dentro de mí. Ya ni siquiera estoy enojado, esto fue bastante divertido, pude ver a este hombre luchar como un gusano. ¿Qué? ¿Por qué tú? Abrió la boca lentamente. Creo que finalmente comenzó a sentir el veneno, ya que su habla se hizo más lenta y su cuerpo se paralizó. Soy inmune al veneno, tilde, pero fue un buen intento, fuiste patético hasta el final. El laboratorio de Kyuga ya ha sido allanado, para que lo sepas. Hablé con calma, mientras su boca temblaba. También logré poner al pequeño Shigaraki en tu contra, eras un juguete divertido, lástima que te rompieras tan fácilmente. Dije mientras le acariciaba la cabeza como si fuera un niño pequeño. Probablemente se hubiera enfurecido por mi falta de respeto, si no fuera porque algo más se apoderó de su cuerpo. Una emoción que nunca antes había visto en él, el miedo. La comprensión de que realmente no podría haber salida para él. El pavor, el pensamiento enfermizo de que este podría ser realmente tu fin. Cuanto más vives, más fuerte se vuelve esa emoción, y este tipo ha vivido lo suficiente como para sentirla. Me levanté lentamente cuando escuché que su corazón dejaba de latir. Me sacudí el polvo y miré al héroe. Gracias por la ayuda, tilde. Aunque en realidad no era necesario, trató de ayudarme, eso es encomiable. Parecías estar manejándolo bien. Dijo con un suspiro mientras se cruzaba de brazos. Todavía no entiendo por qué está actuando tan amigablemente. Pero no me importa tanto. Esa es mi venganza hecha. Capítulo 47. Escándalo y nueva habitación. Punto de vista narración. Enji Todoroki era un hombre sencillo. En realidad no, era una idiota, una vez había perdido ante este infame villano. Entonces, investigar más en su identidad. Su apariencia era única después de todo. Primero fue por despecho, pero luego se convirtió en curiosidad, luego en ira. Los investigadores privados que contrató no tardaron en desaparecer. No podía ponerse en contacto con ellos en absoluto. Era como si se hubieran borrado. Incluso las empresas en las que trabajaron afirmaban ignorar que alguna vez tuvieron empleados así. Era obvio para Endeavor que alguien importante no quería que la identidad del villano saliera a relucir en una conversación informal. Pero, si bien podrían silenciar fácilmente a las personas que intentan buscar en los registros policiales, no puede evitar que Endeavor haga algunas investigaciones él mismo. Y el mismo Endeavor recibió una advertencia. Uno que rápidamente ignoró. Él era el héroe número 2, después de todo, no había mucho que pudieran hacerle. Buscó muchas fuentes y finalmente encontró la identidad del villano. Después de todo, la historia de Beru era una serie de eventos bien documentados. Incluso si la gente de arriba logró que las publicaciones mencionaran menos a Beru, algunos todavía tenían información sobre él. Y no podían amenazar a tantas personas a la vez, de lo contrario habría repercusiones. Entonces, la información sobre la verdadera identidad de Beru era abundante. Estaba descuidadamente enterrado bajo una pila de basura y mentiras. Endeavor realmente no necesitó pasar por muchos bucles para obtener más información al respecto. Pero se arrepintió de contratar a los investigadores privados y ponerlos en peligro. Endeavor no sabía qué hacer con el villano ahora. Era un adolescente con problemas, pero llamarlo así sería un perjuicio para todas las cosas por las que pasó. Su pasado hizo que se arrepintiera de pensar en él como un monstruo. Pero también estaba el hecho de que Beru lo había lastimado, aunque de ninguna manera grave. Demostró que Beru no tenía miedo de ensuciarse las manos. Un rasgo que el héroe suele elogiar en sus compinches. Pero era desconcertante ver a un niño exteriorizar las mismas acciones, incluso con menos cuidado. Beru quedaría como un enigma para Endeavor. Al menos un rato. Hasta que fue contactado por Nezu, el director de la escuela de héroes a la que asistía. Aprendió más sobre sus circunstancias y encuentros con otros héroes. Y eso le hizo darse cuenta de que Beru no era un individuo peligroso. Nezu había revelado la información a un círculo muy unido.
Incluyó en Deagour porque Nezu se dio cuenta de que el gobierno estaba prestando atención a sus acciones. El principal tenía algunos grados de inmunidad política y poder. Fue suficiente para proteger a quienes lo rodeaban de cualquier acusación infundada. Se las arregló para detener algunos de los casos que se acumulaban contra Endeavour detrás de escena. A cambio, Enji tendría que hacer todo lo posible para ayudar a Beru cuando fuera el momento adecuado. Nezu mantuvo toda la información cerca de sí mismo. Pero también intentó que los artículos reales sobre su pasado fueran más accesibles de forma anónima, llevando a un mayor margen de personas a aprender sobre la verdadera identidad de Beru. Pero fue en vano, ya que cualquier discusión abierta al respecto parecía desaparecer tan pronto como surgía. Aún así, el gobierno no pudo hacer nada con Nezu, Endeavour y el resto de los profesores de la UA. Ahora, a asuntos más urgentes. UA estaba destinado a recibir algunas críticas por el ataque que ocurrió a través de sus sistemas de seguridad. Pero no iba a ser nada grave, ya que ninguno de los estudiantes resultó herido. Nezu incluso lo consideró positivo, ya que los estudiantes ahora tenían algo de experiencia enfrentándose a villanos reales, incluso si solo eran matones. Pero la lucha de Beru contra All for One es lo que realmente sacudió a la nación. El descubrimiento de un villano tan peligroso como Beru que había estado escondido a plena vista todo el tiempo. Con él, también se llamó más la atención sobre Beru, su identidad fue completamente descubierta ya que el gobierno no pudo silenciar a todo el país. Todos querían saber la verdadera identidad del villano extrañamente heroico. Algunos, sin embargo, tenían más curiosidad sobre su paradero actual. Había volado después de que All for One había muerto, para no ser visto nunca más. Bueno, solo habían pasado 3 días, pero las cosas estaban sucediendo muy rápido. La gente quería saber especialmente sobre su estado después de que se encontrara su identidad. Como su pasado aún estaba fresco en la mente de algunos de los activistas peculiares mutantes. Después de todo, la discriminación que enfrentó estaba bien documentada. Y su extraña falta de malevolencia fue lo que intrigó a muchos. No se dieron cuenta de cuánto odiaba Beru toda esa atención. Sintió que no era más que una fiesta de lástima inútil. No era un niño, después de todo, era un adulto. Y no le afectó mucho lo que otros pensaron de él. La única parte molesta para él eran las personas que sintieron la necesidad de vocalizar su basura verbal. El incidente All for One no estuvo exento de bajas. Hubo al menos 53 personas que crecieron a causa de ello. Algunos artículos culparon a Beru de estas muertes. Pero muchos culparon de las muertes al otro villano que había muerto ese día. Como Beru claramente estaba luchando contra alguien malvado. Incluso fue asistido por el héroe NR2. Para ellos, el incidente fue realmente blanco y negro. Beru encontró la situación divertida. Las bajas realmente no pendieron de su conciencia, pero no se sintieron muy bien con ellas, no le gustaron involucrarse a la gente en sus problemas. Aún así, esa fue la oportunidad perfecta para atacar All for One. Beru no tenía forma de saber a dónde enviaría a Shigaraki después. Si no lo mató, eso es. La lealtad de Shigaraki ya estaba disminuyendo, no tenía forma de saber qué haría All for One. Y necesita actuar rápidamente. Ahora, Beru solo estaba descansando. Relájate en una habitación al azar dentro de un dormitorio. Nezu había hecho arreglos para su estadía allí. Todavía estaba dentro de los terrenos de la UA. Pero su presencia era un secreto. Como el director sabía que el gobierno definitivamente intentaría arrestarlo si supieran su ubicación. Sin embargo, esto era solo una solución temporal y el director lo sabía. En otra nota, Toga también vivía en el mismo dormitorio, en el mismo piso. Las escuelas decidirían no entregarla a la policía después de que Beru dijera: si lo intentas, me la llevaré e iré volando. Nezu decidió no llamar a su declaración un farol. Y ella no fue llamada villana en el incidente. Como no tenía muchos antecedentes, ni siquiera estaba en su radar de todos modos. Shigaraki, por otro lado, era diferente. Se descubrió su verdadera identidad, lo que llevó a Olmig a casi caer en un ataque de depresión. Tomura era, después de todo, el nieto de su maestro desaparecido. Algo que encontró angustioso, había estado en las garras de All for One todo el tiempo. Tampoco sabía qué hacer con que All for One siguiera vivo después de su pelea. Todavía era extrañamente relajante verlo morir en la televisión en vivo. Una de las personas que sufrieron debido a que él se elevaba sobre él sin ninguna herida.
Beru había logrado obtener éxito donde había fallado. Sin ninguna dificultad también. Aunque, según las palabras de Endeavour, no fue un conflicto tan pacífico. Les dijo a los maestros de All for One usando un mecanismo de seguridad contra Beru. Afortunadamente no fue efectivo, pero aún así hizo que algunos de ellos se sintieran incómodos. Punto de vista Beru. Tanto escándalo sobre mi identidad. Es un poco divertido, pero me encantaría si no fuera realmente un hombre buscado. Incluso si tengo la excusa de menor, aparentemente no podré escapar. Según las palabras de Nefu, el gobierno ha tomado un interés especial en mí. Y les encantaría poder meterme en un laboratorio. Obviamente no voy a cumplir. Preferiría con mucho hacer los pedazos que pasar otra semana en un maldito laboratorio. Toga ha estado un poco aburrido últimamente. Todavía pide sangre de vez en cuando, lo cual es bastante malo en este momento. Fue un poco raro la primera vez, ahora es algo normal. Siempre se cuela en mi habitación por la noche. Normalmente la ignoro y la dejo hacer lo suyo. Por lo general, solo se acuesta en la cama cerca de mí y me mira fijamente durante unas horas antes de quedarse dormida. ¿Por qué exactamente estoy despierto todo el tiempo? Bueno, en realidad no duermo mucho. La mayor parte de mi noche es por lo general yo soñando despierto. Un poco como estoy ahora, pero supongo que ya es de mañana, así que es hora de despertar. Capítulo 48. Té con poder. Punto de vista Beru. Entonces, ¿qué estás haciendo exactamente en mi habitación otra vez? Le pregunté al hombre flaco frente a mí. Aparentemente se llama Yagi o algo así. Me senté en mi cama mientras este tipo acababa de entrar en la habitación. Quiero decir, lo dejé entrar, pero no lo conozco bien. Se parece un poco a ese tipo de Olmig, pero flaco, obviamente. El peinado es bastante similar, tal vez este chico es un fan o algo así. Vine aquí para ver cómo estabas. Estuve bastante ocupado los últimos días, así que no pude hacerlo. Sí, pero ¿por qué? No te conozco. Ese tipo de Olmig te envió aquí. De repente tenía una mirada de realización en su rostro. Se golpeó la frente y se frotó el puente de la nariz. Tú, realmente no estabas prestando atención a las explicaciones de Nefu, ¿verdad? Quiero decir, obviamente. ¿Por qué habría? Era todo cosas aburridas de todos modos. No me importa que el gobierno me persiga. Quiero decir, escuché algunas cosas aquí y allá. Pero terminé adormeciéndome unas cuantas veces. Escuché tilde parcialmente de todos modos. Dije con confianza. Ya veo. ¿Por qué parece atacado personalmente? Bueno, yo soy Olmig. ¿Qué eres ahora? Sé que el tipo tiene sus admiradores, pero no es bueno hacerse pasar por personas. Estaba a punto de decirle lo que pensaba, pero de repente infló todos sus músculos. Pasó de flaco como un palillo de dientes a Arnold Schwarzenegger con esteroides en segundos. Solo lo miré un rato. Volvió a su forma flaca después de unos 5 segundos. Solo puedo mantener esa forma durante 3 horas por día. Es debido a una lesión que obtuve al pelear con alguien que conoces bastante bien. Dijo mientras se levantaba la camisa y me mostraba su torso. Honestamente, parecía estar bastante jodido. Nunca antes había visto una lesión tan grave. Ya veo tilde fue All for One, ¿verdad? Ninguna de las otras personas que conozco puede pelear con este tipo, y mucho menos herirlo. Es una conclusión bastante lógica. Esto también explica el estado patético en el que se encontraba All for One. Parece que Olmig también lo jodió bastante a cambio. Ciertamente, yo quería agradecerte. Y disculparme contigo. Sacó una silla del escritorio de mi habitación y se sentó frente a mí. ¿Por qué agradecerme? ¿Y por qué disculparse? Ambas son preguntas para las que puedo adivinar la respuesta. Pero tengo un poco de curiosidad. Necesito agradecerte por, esto es algo vergonzoso para decir como un héroe. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Debo agradecerte por sacar a All for One de las calles. Hubiera preferido que lo arrestaran, pero al menos ahora sé que no molestará a nadie. ¿Eso fue todo? No es como si lo hubiera hecho por él. ¿Por qué me está agradeciendo? Era mi deber capturarlo una vez, y dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Te agradezco por terminar lo que comencé. Hizo una pequeña reverencia. Supongo que ahora tiene más sentido. Sin embargo, solo lo hice por mí mismo.
También obtuve su peculiaridad, que es bastante buena. Quiero decir, él realmente no tenía muchas peculiaridades que yo no tenía. Pero su peculiaridad original All for One es bastante útil. JK es una puta basura, lo sé por las notas de Kyudai, leí algunas cosas por allí para perder el tiempo aunque solo cuando no había nadie, creo que básicamente obtuve una copia vacía. Bueno, cada peculiaridad que tengo es básicamente una copia, pero es tan fuerte como el original. Solo le faltaban todas las peculiaridades que había reunido. Y, para ser honesto, es bastante inútil para mí. Quiero decir, ya tengo la capacidad de copiar peculiaridades. Esto acaba de caer en mis manos. Aunque supongo que lo mantendré, dudo que lo use tanto o en absoluto. Y quiero disculparme por fallarte, quiero disculparme por todas las dificultades que has enfrentado, nuestra sociedad. Quiero decir, es bueno que no me tenga lástima, pero no siento la necesidad de escucharlo todo. No es tu culpa, tilde, unas pocas manzanas podridas no siempre estropearán toda la canasta, es en el pasado de todos modos. Realmente no sé cómo decírselo, en realidad no me importa tanto. En este momento, mi mayor preocupación sería encontrar un trabajo. No buscar razones para revolcarse en la autocompasión. Ya veo, ¿yo qué? Jesús nunca deja de agradecer a la gente. Sería molesto si no tuviera buenas intenciones. ¿Qué tal si me agradeces con esa bebida que todavía me debes? Eso pareció haberlo callado. ¿No eres un poco joven para estar bebiendo? Tosió en su palma mientras decía eso. Solo lo miré por un momento, parecía hundirse en su silla bajo mi mirada. Bueno, mi medicación realmente no me permite beber alcohol, ¿qué tal un poco de té? Él pareció romperse primero. Propuesta aceptable, tilde, vamos, tilde. Dije mientras me levantaba. Creo que solo iremos a la cantina. No hay muchos estudiantes en este momento, a todos se les dio una semana libre después del ataque al AUSG. Toga también saltó de debajo de mi cama, no preguntes, entró en pánico cuando alguien entró en la habitación, sorprendiendo a Olmig mientras saltaba hacia atrás, cayendo de espaldas. ¿Puedo venir también? Eso fue todo lo que pudo decir. Mientras miraba a Olmig y a mí sorprendidos. ¿Estuvo allí todo el tiempo?, murmuró el símbolo. No te preocupes, ella es inofensiva. Dije mientras lo levantaba y comenzaba a arrastrarlo en dirección a la cantina. Ella también saltó, sin importarle que no recibiera una respuesta. Ninguna respuesta significa que sí para ella, eso ya lo aprendí. Eventualmente, todos llegamos a la cantina vacía. En realidad, solo había una persona a nuestro lado, pero era solo el cocinero. Lunch Rush creo que era su apodo. Oiga, jefe. ¿Puedo tomar una cerveza? Grité en el mostrador. El cocinero solo me miró extrañado. Esta es una alta. Por favor, ignóralo, ¿puedes hacernos un poco de té? Preguntó Olmig, arruinando mi diversión en el proceso. Toga también suspiró decepcionado. ¿Qué tipo? La cocinera siguió tomando nota de nuestros pedidos, todos agarramos lo que queríamos y nos sentamos. Sin embargo, tuve que golpear una toga en la cabeza cuando estaba a punto de preguntar si servían sangre. Entonces, ¿qué aviones hacer ahora?, preguntó Yaji cuando todos nos sentamos en una mesa aleatoria. No estoy seguro, tilde, estaré buscando trabajo después de que el gobierno deje de intentar sondear mi trasero. Dije mientras tomaba lentamente un sorbo de mi taza. Accesorios para tener mandíbulas, puedo usarlas para sostener la taza si me siento perezoso. Pude ver a Olmig sudar ligeramente por mi naturaleza grosera. Pero no puedo evitarlo, así soy yo. Toga se rió un poco. ¿Y tú, jovencita?, preguntó Olmig mientras miraba una toga. Ella es todo un enigma para la mayoría de los profesores. Como su pasado realmente no se habla. Me quedaré con Berrutil, de es agradable. Dijo mientras se aferraba a mi brazo. Quiero decir, ella es linda pero aún menor de edad. Así que solo me encogí de hombros. Levantó la cabeza y susurró algo como ¿puedes darme un poco de sangre? Quiero decir, supongo que hacer eso en público no importa si es solo un chico. Abrí mi palma y simplemente la vertí en su té. La herida se cerró instantáneamente y Toga chilló un poco. Olmig parecía un poco sorprendido por eso, aunque no estaba realmente disgustado. Supongo que no es del tipo que juzga. Está en su naturaleza, tilde, puedo cuidar de ella, no te preocupes. Él solo asintió.
Toga nos ignoró a los dos, ya que empezamos a hablar de mierda al azar. Hablé sobre la forma en que vio a los villanos en este país, mientras él me contaba sus encuentros con algunos de los inteligentes. Nos divertimos un poco, también pude hablar sobre mis frustraciones con la incompetencia de algunas personas. Y logré enterarme de que Kurohiri estaba vivo pero en coma. Aparentemente, su corazón incluso se había detenido en algún momento durante el riad. Debe ser por eso que All for One no pudo teletransportarlo allí. Eventualmente, terminamos el día conmigo y Toga caminando de regreso a nuestro dormitorio, mientras que All Mig se fue a casa. Fue todo hasta que noté una mirada en mí desde la distancia. Lo miré directamente, solo para ver a un hombre en un edificio, sosteniendo una cámara y mirándonos a Toga y a mí. Supongo que tengo algo de limpieza que hacer. Capítulo 49. Reportero e interés. Punto de vista Beru. No me gustan los paparazzi, realmente los detesto. Realmente no he tratado con muchos de ellos en mi carrera. Pero las pocas veces que me encontré con ellos, bueno, digamos que el equipo de limpieza de cadáveres de nuestra pandilla nunca se quedó sin trabajo. El grupo que conocí siempre fue arrogante y molesto. Una vez, estaba parado en una fila en la tienda, una celebridad también estaba allí, así que los paparazzi estaban haciendo todo lo posible para entrar corriendo a la tienda. Lo jalé del cuello y lo arrastré por un callejón, el resto es historia. Esperaba nunca tener que lidiar con ese tipo de nuevo. Pero parece que soy algo famoso ahora. Miré a Toga, que seguía caminando a mi lado y dije: vuelvo enseguida tilde. Ella solo asintió. Ella también debe haber notado algo mal cuando comencé a mirar alrededor. Ella simplemente siguió adelante. Supongo que la veré de nuevo en el dormitorio. Purple mist salió de mi boca y envolvió completamente mi cuerpo. Me deformé detrás de ese reportero / paparazzi. Inmediatamente gritó, pero le tapé la boca con la mano. Rompí su cámara y me la comí. Luego saqué su teléfono de su bolsillo y lo tiré a un basurero en el callejón cercano. Ahora, matarlo en esta situación podría no ser lo mejor. Si un reportero muriera al azar frente a Wa justo después de un escándalo, las cosas se verían bastante mal para Nezu. Aunque podría negar cualquier cosa, la gente todavía lo encontraría sospechoso. Y eso sería un problema innecesario. En cambio, usaré una peculiaridad. Le pediré un favor a un amigo. Me transporté a mí y al tembloroso reportero al bar de Hiran. Lo arrastré por la cara hacia el mostrador. Pareció sorprendido de verme por un segundo, y luego solo suspiró. Hiciste un gran lío en esa última misión, ¿qué te trae por aquí? Supongo que perdió algo de reputación debido a su asociación con la Liga de Villanos. Pero no debería ser tan malo ya que este lugar todavía está bastante poblado. Tampoco se ve tan enojado conmigo. Así que supongo que no importa. Business tilde. Dije, poniendo a propósito un tono distorsionado. Pensé que te convertiste en un héroe o algo así por un segundo. Bueno, supongo que ese idiota es el negocio. Preguntó mientras apagaba su cigarrillo y señalaba al reportero. Utiliza tu Kirkene tilde, consultamos el pago más tarde. Dije mientras tiraba de su cabeza sobre el mostrador. Solo han pasado alrededor de 2 minutos desde que aparecí frente a él, por lo que la peculiaridad de Hiran aún debería ser útil. Dejó salir los detalles de su peculiaridad a todos sus socios comerciales. Incluyendo la liga, así que obviamente lo sabría. Lo llamó Nudines, puede inducir amnesia ligera en un objetivo, no podrán recordar los últimos 5 minutos. En general, es una peculiaridad bastante útil. Realmente no me atrajo en ese momento, pero supongo que buscar una oportunidad para conseguirlo podría ser algo bueno. Claro. El pago de las bebidas de la última vez debería cubrir esto de todos modos. Dijo mientras colocaba su mano sobre la cabeza del reportero. El tipo trató de forcejear, pero no tenía forma de escapar de mi agarre. Derribó 1 o 2 taburetes a lo sumo. Eventualmente, su cuerpo perdió energía cuando la peculiaridad de Hiran hizo efecto. Se quedó quieto como una marioneta, sus ojos estaban vacíos. Creo que también está salivando en el mostrador, lo que me hizo tirarlo al suelo. Estará así durante 5 minutos más, que tampoco recordará. Gracias, amigo. Dije mientras chasqueaba los dedos y lo señalaba teatralmente. Parecía un poco sorprendido. Supongo que no me ha oído hablar normalmente antes. Pero es lo que sea. Él solo suspiró y sacudió la cabeza. Es una transacción, no me agradezcas.
Sin embargo, todavía sonreía, así que lo tomó como una victoria. Aunque le vendría bien un dentista, tiene esa delatora sonrisa británica. Dientes que faltan, 2 de los matones de Hiram ya estaban reorganizando los taburetes. Me iré ahora, Tilde, te veré cuando te vea. Dije mientras lo saludaba con la mano y nos sacaba a mí y a mi víctima de allí. Solo levantó la mano mientras limpiaba el mostrador. Me teletransporté a mí y a mi nuevo amigo a la parte superior de ese edificio. Entonces recibí una gran idea. Lo tiré a uno de los contenedores de basura abiertos, el mismo en el que tiré su teléfono. Tenía que aterrizar y asegurarme de que estaba roto. Su caída fue amortiguada por la basura, probablemente solo se rompió 1 o 2 huesos. La amnesia se explicará sola. Ah, qué trabajo tan bien hecho. Me sacudí las manos mientras volaba teletransportado de regreso a la escuela. Entonces me di cuenta de algo más. El héroe con la bufanda. El nombre era Aizawa si no recuerdo mal, solo me está mirando con los ojos muy abiertos desde el otro edificio. Bueno, eso es incómodo, Tilde. Dije mientras lo miraba fijamente. Debería haberlo notado, pero no estaba aquí cuando agarré al reportero por primera vez, y no me molesté en comprobarlo 2 veces. 10 minutos después. Así que solo estaba tomando fotos del campus. Preguntó Aizawa mientras tomaba un sorbo de su taza de café. Actualmente estamos de regreso en la cantina ya que es el único lugar que sirve tragos en todo este lugar. Aunque esta vez no molestamos a Lunch Rush, solo fuimos a una máquina. Aparentemente, no le importaba mucho el reportero. Bueno, estaba un poco enojado hasta que le aseguré que el reportero no resultó gravemente herido. Lo sé, ¿verdad? La audacia de algunas personas. Dije, mientras mis mandíbulas sostenían mi taza de café. Usé mis manos para sostener mi cabeza perezosamente. Oye. Lo que hiciste sigue estando mal. Pero puedo entender por qué fue necesario. No podemos permitir que muchas personas sepan que estás en este lugar. Dijo mientras suspiraba. Esto es algo que noté hace un momento, pero ¿por qué este tipo se ve tan cansado? Quiero decir, solo lo he visto como 3 o 4 veces, y siempre parecía que quería morir o que se estaba muriendo. Supongo que ser profesor tiene ese efecto en las personas. Recuerdo hacer que mis maestros me odiaran todo el tiempo. Sin embargo, me di por vencido en el primer año de la escuela secundaria, creo que esa noticia fue un regalo del cielo para todos mis maestros. Espero que entiendas que aún le informaré a Nezu de esto, dijo Aizawa mientras me miraba con una mirada seria. Iba a decirle yo mismo, Tilde, esto no es algo bueno para UA. Si la gente puede hacer eso al azar, entonces mi estadía aquí tendrá que terminar antes de lo esperado. Dije mientras adoptaba una postura de pensamiento. Eso sería bastante lamentable. Nezu todavía está haciendo todo lo posible para negociar algunos términos con el gobierno, pero no puede hacer mucho mientras te protege. Aizawa es probablemente uno de los más cercanos a Nezu. Conoce muy bien esta situación y también está haciendo todo lo posible para ayudar en lo que puede. Estaba en ese edificio exactamente porque Nezu había pensado en esa posibilidad. Que alguien podría intentar espiar a UA durante este periodo. Quería que se realizaran patrullas periódicas. Aizawa es una de las personas asignadas para revisar los edificios cercanos de vez en cuando. Entiendo, Tilde, pero está bien, independientemente a eso puedo manejar encontrar un lugar para dormir. Dije mientras jugaba con mis propias antenas. Además, Tilde, una escuela secundaria es un lugar demasiado público para esconderme de todos modos. Dije mientras miraba a mi alrededor por un momento. Está funcionando ahora, pero cuando los estudiantes regresen aquí, ¿qué se supone que debo hacer? ¿No salir de mi habitación? No. No sucederá, puedo manejar, mudarme y encontrar un lugar para quedarme hasta que Nezu resuelva este problema. Pero creo que quizás no sea capaz de hacerlo. Estos hijos de puta parecen estar bastante obsesionados conmigo. También es obvio por qué, pero ahora pueden usar la excusa de que podría ser un peligro para quienes me rodean. El principal argumento que tienen son las bajas de mi pelea con All for One. Las muertes de los villanos antes de ese incidente no eran realmente un motivo de preocupación. Creo que las cosas solo se van a poner más molestas a partir de aquí. Menos mal que tengo mi técnica patentada de huir. Siempre puedo hacer como un pájaro y emigrar, vete a la mierda, a un país diferente. Volvería a los EU. Aunque solo fuera para comprobar y ver si todavía es un agujero de mierda. ¿Y si las ratas en Nueva York siguen siendo tan grandes?
Bueno, lo pensaré. Capítulo 50. Para encajar. Punto de vista narración. Toga se aburría cada vez más a medida que pasaban los días. Ya habían pasado 4 días desde que Beru tomó té con Olmigt. Y los estudiantes debían regresar a la escuela al día siguiente. No era del tipo que se mantenía limpia por mucho tiempo, necesitaba un poco de sangre, bueno, ya estaba obteniendo suficiente de Beru. Pero algo de acción estaría bien. Claro, se estaba divirtiendo con Beru, pero tampoco le gustaba la idea de suscribirse a la vida normal. Sabía que las personas como ella nunca serían verdaderamente aceptadas como parte de una sociedad justa. Había esperado que Beru fuera mucho más parecido a ella en ese aspecto. Pero parecía que la discriminación puesta en su contra ni siquiera le molestaba en absoluto. Vivía su día a día sin preocupaciones. Y Toga luchó por entenderlo correctamente. Era algo que la atraía de él. Quería ver cómo exactamente podía ser tan indiferente con las cosas. Al principio, solo pensó que eran iguales, pero luego se dio cuenta de que él no se molestaba en ocultar su naturaleza en absoluto. Coqueteaba cuando le apetecía, principalmente con Midnight, a veces también con Tirten, incluso con su apariencia menos que agradable. Maldijo a los demás cuando estaba aburrido. Se enfrentó a Olmigt 1 o 2 veces. Solo porque le dio la gana. Una persona demasiado violenta cuando trata con otros, incidente del reportero. Toga estaba intrigado por lo bien que encajaba en la sociedad, incluso con todos sus defectos. No le gustaba llamarlos defectos, era solo quien era él. Al igual que ella, estaba sedienta de sangre en la naturaleza. Estaba cansada de actuar como si esas cosas fueran fallas. Y, para Toga, estar cerca de Beru, bueno, fue liberador. Ni siquiera parecía considerar su obsesión por la sangre algo anormal. Todo lo que necesitaba era la simple explicación está en mi naturaleza que ella le dio. Le tomó unos días estar de pie cerca de él para darse cuenta de por qué él estaba tan imperturbable. Era porque era un hombre libre. Libre de cualquier problema, de cualquier responsabilidad. Tal como ella. Pero ella, que siempre había tratado de encajar, no se sentía nada libre. Tuvo que dejar atrás todo su pasado para tratar de encontrar la libertad en una vida delictiva. Un lugar en el que pudiera actuar como quisiera. Antes de convertirse en villana y conocer a Beru, todo lo que hacía era actuar como una persona normal. Fue estresante, agotador. Y todos a su alrededor la criticaron por tener una peculiaridad villana. Experimentó discriminación, sus propios padres la trataban como a una niña problemática y perturbada. Fue una cicatriz para la joven Toga ver a sus padres mirarla así. Pero, ella también sabía del pasado de Beru. Era una historia bastante conocida en Japón. Ella pensó que su pasado era igual o incluso peor que el de ella en términos de la discriminación que enfrentó y la desgracia. Sin embargo, no parecía preocupado en absoluto. No agobiado por ninguna cicatriz psicológica de ninguna manera. No se estaba molestando en poner una sonrisa falsa. No necesitaba ningún apoyo. Él era solo él mismo. Incluso Nezu y el resto de los profesores lo encontraron increíble. Con qué facilidad hizo caso omiso de las dificultades por las que pasó y vivió la vida al máximo. Nao Izumi ya le había informado a Nezu de su personalidad excéntrica. Pero no esperaban que fuera tan abierto. Nemuri se divirtió con sus avances. Sin embargo, ella no estaba realmente interesada en uno tan joven. Y tampoco lo encontraba tan atractivo. Aunque su personalidad era divertida. 13 se sintió halagado. No estaba exactamente acostumbrada a recibir ese tipo de atención, tampoco sabía cómo responder a ella. Lo que llevó a bastantes sesiones de burlas tanto de Nemuri como de Beru. Como los dos a menudo se unieron al pobre héroe espacial. Se había convertido en una actividad divertida para Beru durante los pocos días que había pasado en la UA. Aún así, esto hizo que el trabajo fuera aún más difícil para Nezu. Como simplemente no pudo llegar a un acuerdo adecuado con los funcionarios que estaban interesados en Beru. Estaban convencidos de que él era un peligro para la sociedad. Querían contenerlo, solo para crear un mundo más seguro para su gente. Una excusa repugnante a los ojos del director. Actuando como si el adolescente fuera de alguna manera un monstruo voraz. A estas alturas, obviamente se habían enterado de su estancia en la UA. Pero, sin evidencia, no pudieron hacerle nada a Nezu. Y no los dejaba entrar a la institución a investigar porque no tenían derecho a hacerlo. Nezu era inteligente.
pero no era lo suficientemente poderoso como para influir en la opinión de todos. Los medios jugaron un papel importante en vilipendiar aún más a Beru, ya que a menudo describían el sufrimiento y la tragedia que habían ocurrido ese día. Incluso yendo tan lejos como apenas nombrando All for One. La persona que fue la razón principal por la que sucedió algo. Fue irritante. Todavía había un porcentaje bastante grande de personas que no pensaban mal de Beru. Y Nezu aún contaba con el apoyo de algunos partidos. Y, recientemente, algunos funcionarios también estaban siendo influenciados por otras personas. Nezu realmente no sabía si eran miembros de la comunidad mutante o no. Pero sabía que sus acciones estaban ayudando a Beru. La comunidad mutante en sí misma, era un nombre usado para describir a los representantes de personas mutantes peculiares que enfrentaban discriminación en Japón. También había una organización internacional con el mismo nombre, pero Nezu dudaba que estuvieran tan interesados en los asuntos de Japón. Aún así, parecía que Beru tenía algunos seguidores en lugares altos, además de Nezu. Pero, las personas que estaban realmente interesadas en la habilidad de Beru nos movían. Y, desafortunadamente, fueron los más influyentes del grupo. A saber, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas y el director del Instituto de Investigación más grande de Japón. Eran los que más tiraban y estaban obsesionados con encontrar y capturar a Beru. Sin embargo, el director del Instituto de Investigación estaba ocupado en ese momento. Una redada conjunta con la policía y los héroes reveló un escondite lleno de experimentos con múltiples peculiaridades. Eso y una plétora de notas y datos de investigación dejados por una mente brillante. Ahora tenía muchas cosas que hacer, Beru estaba en un segundo plano en su mente. Punto de vista Beru. Así que, abucheo. Ningún reportero a la vista en los tejados. No hay villanos que intenten planear algún otro ataque. Bueno, me he estado divirtiendo en este lugar. Pero probablemente no podré quedarme aquí para siempre. Quiero decir, es agradable y todo. Pero no quiero causarle ningún problema a Nezu, el tipo es una buena rata. Frase extraña, pero precisa, Toga también se ha visto un poco más aburrido últimamente. Supongo que le gusta el hecho de que está sacando sangre de mí. Pero creo que prefiere dibujarlo ella misma. Creo que sé una manera de ayudar con eso. De repente salté de la cama. Comenzando con la Toga de aspecto aburrido que había estado dando vueltas pacíficamente con un cuchillo de cocina en mi pecho hasta ahora. ¿Qué pasa?, preguntó mientras me miraba. Su tono era bajo cuando también soltó un bostezo. Acabo de tener la mejor idea posible. Te encantará, dije con entusiasmo desenfrenado. De alguna manera dudo de la primera parte, pero supongo que confío en ti. Maldita sea, ella es ruda cuando está de mal humor. No te preocupes, es perfecto. La agarré y salté por la ventana. Volando directamente hacia las instalaciones de entrenamiento en las que luché contra Olmig hace como 2 días. Mi combate con Olmig fue divertido, pero no fue como la última vez. Ambos obviamente nos contuvimos mucho más. Una pelea a puñetazos como esa no tiene sentido. Pero no voy a hacer que Toga se pelee a puñetazos conmigo. Oye. Un pequeño aviso la próxima vez. Dijo mientras aterrizamos dentro de las instalaciones de entrenamiento. Sin embargo, rápidamente recuperó su orientación. Miró a su alrededor un poco cuando la dejé ir y comencé a prepararme para mi plan maestro. ¿Para qué estamos aquí de todos modos? Mis cuchillos ni siquiera pueden perforar tu piel. Dijo mientras suspiraba un poco. Bueno, mi dulce Toga. Acabo de tener el mejor plan. Dije ruidosamente mientras extendía mi mano hacia ella. Luego expandí una de las garras de mi dedo índice para que coincidiera con el largo y el ancho de su cuchillo de cocina. Usé la peculiaridad de muscular junto con algunos otros para hacerlo completamente rígido. Lo agarré y lo arranqué, bueno, más bien lo corté. Ella solo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué por qué? Esperaba un poco de emoción aquí, ¿sabes? Su reacción me quita el viento de las velas. Pensé que apreciarías una cuchilla más afilada. Esta debería ser capaz de cortar mi exoesqueleto. Mientras no use ninguna otra peculiaridad de endurecimiento que tenga. Sin embargo, dejaré eso sin decir. El cuchillo puede estar afilado, pero Toga sigue siendo un ser humano. De repente.
Pude ver la emoción en sus ojos. Su expresión aburrida se convirtió en una gran sonrisa emocionada, tal vez enloquecida. Oh Dios mío. Gracias, gracias. Se levantó de un salto y me abrazó. Tuve que tirar el cuchillo por unos segundos, ya que casi se empala en él. Solo la miré por un segundo. Ya me creció otro dedo, hiperregengo. No es gran cosa, oye. ¿Qué tal un pequeño combate? Dije mientras la abrazaba un poco, no hay razón para no hacerlo. Cogí el cuchillo cuando estaba cayendo y se lo entregué. Ella asintió con la cabeza, la misma sonrisa era evidente en su rostro. Sin embargo, tendré que limitarme a su fuerza y velocidad, solo para hacer las cosas justas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.